Centro de gravedad, equilibrios imposibles. Mi nombre es Miguel Ángel Garcés Helvis, de la Facultad de Ingenierías y Arquitecturas del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona. Definición de fuerza. La fuerza es la magnitud vectorial que mide la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno, capaz de provocar cambios en el estado del movimiento o de formación de un objeto. Se mide en newtons en el sistema internacional. Matemáticamente, la fuerza se define por la segunda ley de Newton como fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos un ejemplo que es un bloquecito, o sea, ladrillo. Bueno, en este caso es un bloquecito. Este lo definimos como el suelo. La parte de acá, pero más o menos para que estaría en la parte de acá, todo esto es la superficie. En la superficie ya nos aparecería una normal que está perpendicular, que está a 90 grados. Entonces nos aparece la normal y nos aparece el peso, obviamente, ya del objeto, con lo de la gravedad también. Eso interviene aquí, que sería masa por la gravedad. Entonces, en este caso, como estamos trabajando lo de equilibrio imposible, aparece una fuerza, el cual nos dice que la fuerza 1 es igual a fuerza 2 más fuerza 3. Entonces quiere decir que este objeto se mantiene en reposo, o sea, en equilibrio. Entonces aquí estaríamos manejando la primera ley de Newton, que dice la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0 Newton, que es su unidad. Centro de gravedad y centro de masas. Disculpen, obviamente, no lo dije antes, por los dibujos, no son muy artísticos ni muy bonitos, pero se hace lo posible. El centro de masas es el punto en el que se puede considerar concentrada toda la masa de un objeto o un sistema. El punto en el que se encuentra el peso de un objeto se determina centro de gravedad. Al tomar la aceleración de la gravedad como constante en la superficie de la Tierra, el centro de masa y el centro de gravedad son iguales. Entonces, suponiendo que agarramos este martillo, lo lanzamos en movimiento parabólico y ya definimos, bueno, espere, me vuelvo un poquito. Bueno, aquí en este caso tenemos una barra, un palo, todo está distribuido de forma uniforme, vale la redundancia. Aquí en todo el centro podemos ver que estaría nuestro centro de masa, centro de gravedad. Para hacer un poquito más claro, ya hacemos la prueba con este palito, el cual este sería la mitad, sería el centro de masa, centro de gravedad, donde se mantiene de forma horizontal y en equilibrio. Ya para el ejemplo del martillo, podemos ver que su centro de masa, centro de gravedad, en este caso ya se corre un poquito más para donde está, para donde tiene más, pues no, ya no se distribuye bien pues lo de la masa, estaría más concentrada en la parte del martillo, ya que es metálico y aquí estaría compuesto pues de madera o un material más ligero. Entonces nuestro centro de masa, centro de gravedad se correría, estaría más cerca al la parte metálica, bueno, en este caso, un pedacito de madera más pesadito, y vemos que nuestro centro de masa, centro de gravedad se corrió y se mantiene en equilibrio. O sea, si lo lanzamos en movimiento parabólico, este va a ser como nuestro punto de eje en el cual va a estar así en movimiento parabólico, va a estar así, sería así, para llegar a la distancia máxima. En este otro caso tenemos, bueno, un cuadrito que simula ser un auto. Si hipotéticamente pudiéramos alzar el auto en el centro, podemos ver de pronto ya depende de las características que tenga el auto, donde tiene más peso. Y pues en este caso vemos que nuestro centro de masa, centro de gravedad estaría en la parte del centro, donde lo pudiéramos alzar, se mantendría en equilibrio. Definición de equilibrio. Cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas que la resultante de todas las fuerzas y el momento resultante sean cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Tenemos en ese sistema de eje coordenadas Y y X, tenemos dos objetos, los cuales están con una barra y tiene cada objeto, cada bolita, cada esfera, suponiendo que está perfectamente en una esfera, cada esfera pesa 8 kilos. 8 kilos, 8 kilos.
y está en el eje Y, está a una distancia de 0,25 metros. En el eje X, la primera esfera está a 0,25 metros y la segunda está a 0,75 metros. Entonces, para nosotros saber cuál es su centro de masa, centro de gravedad, entonces hacemos estas ecuaciones. En X sería igual la masa, que sería 8 kilogramos, lo multiplicamos por 0,25, que sería la primera esfera. Entonces agarramos la primera esfera, obviamente. Entonces ya más la masa de la segunda esfera, que en este caso también pesa lo mismo, serían 8 kilogramos por 0,75 metros. Dividido en las masas que están en el sistema, que en este caso son 2 y pesan lo mismo. Serían 8 kilogramos más 8 kilogramos. Todo eso lo dividimos y nos da que el eje X está en el centro de masa, centro de gravedad, está en 0,5, en el eje X estaría acá, 0,5. Para hacer el eje Y hacemos lo mismo, pero con las coordenadas del eje Y. Entonces sería la masa del primero, de la primera esfera, por 0,25, que es la distancia en el eje Y, perdón. Y pues más la masa por 0,25, aquí me equivoqué, es 0,25 en el eje Y, dividido en la masa. Aquí también me equivoqué, qué pena, qué pena. Sería 8 kilogramos la masa de la primera esfera. Igual aquí esta masa y esta masa van a ser la misma, ya que son 8 kilogramos. 8 kilogramos por 0,25 en el eje Y, más 8 kilogramos por 0,25 en el eje Y, dividido en 8 kilogramos más 8 kilogramos. Y esto nos daría igual a 0,25 metros. Entonces, el centro de masa y centro de gravedad en el eje Y estaría 0,25 y 0,5 metros. Entonces nuestro centro de masa, centro de gravedad estaría en la parte de aquí, en todo el centro de nuestros cuerpos. Aquí si lo sostendríamos, o sea, por ejemplo, si fuera el martillo prácticamente, entonces nuestro centro de masa sería en la parte de acá, donde la sumatoria de todas las fuerzas nos daría 0. Por eso se mantiene en equilibrio. Y igual nos pasaría con esta, pongámosle que sea una pesa. La agarramos, le ponemos, por ejemplo, podemos hacer los experimentos que a continuación voy a mostrar. Entonces, prácticamente se pondrían en la pesa, en este caso, aquí se mantendría en equilibrio. Definición de estática. Rama que estudia el equilibrio de fuerzas en cuerpos rígidos o ideales que están en reposo o en equilibrio. La estática se basa en las leyes del equilibrio, que a su vez se basan en la primera y la tercera ley de Newton, que sería el movimiento. Ejemplo, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es 0, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Que el cuerpo está en equilibrio significa que está en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. Los materiales que utilicé en las 5 estructuras serían todos estos que aparecen acá. Se utilizaron 2 potes, 2 vasos, bueno, 3 potes, 4 con una cajita de palillos, 5 con este pote y 2 vasos, 2 tenedores, 6 palillos, 5 corchos de los más pequeños a 1300 cada uno. Bueno, entonces continuamos aquí con la primera estructura, en la cual, bueno, este va a ser el resultado de la primera estructura. Ponemos aquí un poquito más grande esto. Este va a ser el resultado de la primera estructura. A esto es lo que queremos llegar. Entonces, obviamente, como nuestra base, nuestra superficie, en este caso es la mesa, tenemos este cuerpo que es el colbón. Va obviamente a tener un peso, que sería tener toda la estructura esta. Entonces va a tener un peso, va a tener una normal porque está en una superficie. Nuestro punto de centro de gravedad, centro de masas, sería en la parte de contacto, que sería en la esquinita, en la punta, con el centro de gravedad que está en la parte de ahí, que sería, bueno, se agarra como un perímetro en el que se distribuye el peso y nuestro centro de gravedad sería en la parte de acá, en la punta, casi llegando pues a los tenedores.
Entonces vamos a ver la construcción de esta estructura, de nuestra primera estructura. Bueno, agarramos el colbón, lo Entonces, desenroscamos obviamente para que quede el huequito, agarramos uno de los palillos, lo introducimos, pues si solamente lo dejamos ahí medio puesto, pues el palillo va a quedar un poquito más doblado. Entonces, introducimos el palillo y le hacemos un poquito de presión para que quede lo más recto posible. Con los dos tenedores los incrustamos así y le hacemos un poquito de fuerza para que queden bien sujetos. Agarramos otro palillo, lo metemos por la parte de acá, bueno, por uno de los huequitos y le hacemos un poquito de presión para que quede de esta forma. Y ahí quedan los dos sujetos. Y ahora, como el centro de masas, o sea, el centro de masas del palillo sería en toda la mitad, pero al tener peso en la parte de acá, o sea, solo en la parte, una de la parte de sus esquinas, obviamente el centro de masa se va a correr más hacia donde está, donde hay más peso, así como la demostración del martillo en el video del profesor, en una de las explicaciones. Y de este modo queda en equilibrio. continuamos con nuestra segunda estructura, el cual iniciamos armando en la parte de acá, poniendo el peso de esta botella para que nos sostenga por el momento toda la estructura. Mientras que la estamos armando, hacemos una medición de la punta de acá hasta este palillo para poder colocar este. El truco de esta estructura es que este palillo que está aquí en el medio va a tener una tensión el cual nos va a permitir que este palillo sea empujado hacia arriba, y pues va a ser gracias al palillo que vamos a tener aquí de soporte. O sea, prácticamente ubicamos el palillo en toda la mitad del centro de masas del palillo en la parte de la base, y en el centro de masas que va a ser del palillo este, o sea, va a ser el mismo tamaño de este palillo, pero entonces en la parte de arriba lo estaría ubicado en esta parte, la punta del palillo que está en el medio entre los dos. Entonces nuestro centro de masas estaría en la parte de aquí arriba, el cual nos sostiene, bueno, nos mantiene la estructura levitando, por decirlo así, y se mantiene en total equilibrio. Entonces vamos a ver los materiales que utilizamos y el armado de esta estructura. Para nuestra segunda estructura vamos a utilizar los palillos. A estos los vamos a llamar masa 1 y masa 2, y vamos a utilizar una cuerda, la cual va a ir sujeta a la masa 1. Ya pues en la explicación de mientras que voy haciendo la estructura, ya se van a dar de cuenta para qué nos va a servir la masa 2. Y por protección vamos a utilizar unas gafas. Bueno, entonces amarramos el pote con la cuerda. Vemos aquí un momentico. Para esto nos sirve el pote grande. Ponemos en la parte de acá. Ponemos este pote en esta parte. Ponemos otro palillo y vamos poniéndolo, bueno, como abriendo esto. Agarramos otro palillo, medimos, tenemos que bajarlo un poquito más. El punto de esto es que el palillo de acá arriba prácticamente es como la función de la escoba, pero hacemos de cuenta que esta estructura que hay acá es como si fuera el cepillo de la escoba. Entonces, una de las puntas va a ir en el centro de gravedad del palillo de arriba, y la otra punta
va a ir puesta en el centro de gravedad del otro palillo, que es el que está acomodando acá abajo. Es un poquito complejo y tedioso al momento de ponerlo. Listo. Aquí ya lo tenemos. Vamos corriendo poquito a poquito esta estructura. Lo quitamos y vemos que se mantiene en equilibrio. Entonces el punto de esto es que este palillito lo vamos a poner en la parte de acá, tratando de que quede en el centro de gravedad de este palito, y pues este nos va a hacer una fuerza que nos va a hacer mantener que este palillo, o sea, como que si lo tirara hacia, o sea, le hiciera una fuerza hacia arriba, el cual va a hacer que el palillo no se mueva y así se mantenga en equilibrio imposible. Para la siguiente estructura, utilizamos el potecito que estamos utilizando en la anterior estructura. Entonces tenemos como base la mesa, tiene un peso, tiene una normal que va perpendicular a la base, tenemos pues en este caso un palillito. Este palillo ya lo puse acá, por lo que en la siguiente estructura también va a aparecer, o sea, lo voy a necesitar, entonces de una vez los puse ahí. Solo que en la siguiente estructura los tenedores estarán ubicados al contrario, o sea, los volteamos. Todo esto volteamos el tenedor y los ponemos en la esquinita de acá, en esta parte. Bueno, entonces se va a equilibrar el peso tomando toda esta distancia, teniendo como punto de centro de gravedad, centro de masas, la punta de nuestro palillo. Y pues este sería prácticamente la basecita y se va a mantener equilibrado, donde toda la sumatoria de las fuerzas serían igual a 0. Entonces, por eso se mantiene en equilibrio la estructura y las anteriores estructuras. A continuación vamos a ver los materiales que utilicé y el armado de dicha estructura. Para lo que es una estructura de la tercera y la cuarta estructura, vamos a utilizar lo que son corchos. Ya en este caso ya los tengo pegaditos. Corchos con estos palitos. Los tenedores. Estos otros palitos para agregarle a este otro corcho que va a ir pegado con los otros tenedores. Entonces serían estos los materiales. Y como estructura vamos a tener, o sea, como base, vamos a tener lo que es este pote y este palo de este tamaño, de esos de chuzo. Y ya, serían todo. Agarramos el corcho, el cual le introducimos dos tenedores a cada lado. Por la parte de abajo tiene un palillo y por la parte de arriba también tiene otro palillo. Entonces, acá tenemos nuestra botella y vamos a ponerlo en equilibrio. Y ahí lo ponemos en equilibrio. Está de la forma pues inclinado, por lo que es siempre complicado la forma de ponerle el tenedor, porque al introducir el tenedor se sale mucho, o sea, no queda tan ajustado. Entonces lo que toca es tratar de mover el tenedor, tratarlo de nivelar para que permanezca así en equilibrio. Se puede poner o sea, que quede de una forma más recta. Vamos a ver si lo podemos hacer, pero pues así quedaría en equilibrio la estructura. Continuamos con la otra estructura. Tenemos también como base el potecito. La base de todo el sistema sería la mesa. Tiene un peso, una normal. Esta
actúa como la primera, mira. Tenemos como la misma base de la estructura anterior, pero en este caso, o sea, en este caso podríamos decir, bueno, podríamos deducir que esto interactúa como si fuera una barrita, un palo aquí, y pues ya simplemente estaríamos pues buscando como el centro de masas, ya que estamos pegando otra estructura similar, pero con una adicional o sea, este pequeño fragmento de palito, pues ya el centro de masas se nos movería y sería este el centro de masa del sistema. Bueno, agarramos uno de los cortes que compramos, bueno, 3, los pegamos en esta parte, o sea, como para mantener que están así horizontales, ponemos en esta parte, o sea, igualito, prácticamente igual. Agarramos otro palito, lo incrustamos en la mitad de este corcho y pues ya tenemos esta estructura armada así. Y lo que vamos a hacer es tener acá, mientras que acomodamos acá y lo ponemos en equilibrio, siempre un poquito tedioso y complicado. Y hacemos que mantengan equilibrio. En esta parte la figura no se alcanza a tocar, les muestro. En la parte de aquí no se alcanza a tocar. En esta partecita de acá. Miren que no se alcanza a tocar. Por favor, acerca un poquito más. Vemos que no se alcanza a tocar y la estructura se mantiene toda en total equilibrio. Ya para nuestra última estructura, utilicé, bueno, en este caso solamente tenía 2 vasos, entonces uno del mismo tamaño. Puse 3 varitas, bueno, 3 palitos de chuzo, pues de esos larguitos, por ahí como de 25 centímetros. El centro de masa de esta estructura está ubicado en el triángulo que se nos crea al momento de nosotros incrustar los palillos. Pues obviamente tiene un peso, ya pues aparte del peso que se crearía acá con los palillos, con el tarro, entonces va a crearse un peso. Cada vasito va a tener un peso y una normal, ya que estamos en como tenemos como base, que es esto, la mesa. Incluso la mesa también tiene su peso y su normal. A continuación, pues voy a a mostrar los materiales y el paso a paso del armado de la última estructura. Para la quinta y última estructura vamos a utilizar, que saben, pues se supone que tienen que ser del mismo tamaño, en este caso tenemos nada más 2 vasos y un tarro que es prácticamente igual de tamaño, de altura a los vasos. Vamos a utilizar lo que son 3 palillitos de estos y pues ya sería opcional las cosas que le vayan a poner encima de la estructura, que es como para el equilibrio que soporta dicha estructura que vamos a armar. Los palillos dichos anteriormente mencionados, vamos a poner en la esquina de este va a ir abajo, luego arriba, abajo, arriba, abajo y arriba.
armando un triángulo equilátero, como está ahí. Entonces lo vamos a subir en esta estructura. Tin, tin. Y la vamos a subir. Entonces nos vamos acomodando para ver si soporta. Vamos a ver, aquí vamos a probar primero. Vamos a poner esta cajita acá. Primero los palillos. Como un soporte. Este bote lo resiste. Bien acá. Otro bote que realmente lo resiste. El de los bloppers no lo puse, no puse las grabaciones, por lo que pude solucionar, darle solución a la estructura antes de. Entonces, yo tuve complicaciones armando la estructura en la que el palillito sostenía toda la estructura y que estaba al borde de la mesa y se mantenía esto en equilibrio. Hubo complicaciones al momento de poner el palillo al centro, el cual tenía mucha tensión, podía salir disparado, por eso opté por usar las gafas para que no hubieran daños. La otra complicación fue la masa, ya que antes estaba utilizando un pote de aceite, el cual contenía más o menos, bueno, aproximado un litro, medio litro. Esas fueron las complicaciones en esa estructura. Las otras estructuras fueron un poco más sencillas. Era más sencillo de pronto ubicar el centro de masa, el centro de gravedad. Ya para la otra figura en la que se me dificultó fue en la que aparecían las dos partes, en la que tenían los 3 corchos y los 2 tenedores con el corcho y los 2 palillos. Entonces esa era un poquito más sencilla de colocar al principio. Ya para poner la otra estructura, los 3 corchos, ya era un poquito más complejo poner esa faltante de la estructura. Esto fue todo, gracias por su atención y feliz tarde, feliz día.